Hola, profe. Hola, buenas tardes. Por Hola, fin, profe, ¿cómo está? escucho. Bien, no tan bien como ustedes, pero ay, qué alivio que esto, eso es. Mi hija me desinstaló el Zoom y me lo instaló de nuevo y parece que ahí estaba el problema. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien, bien. Con harto problemita, pero bueno, ya estamos saliendo todos. Problemas de salud, de la familia, todo. Bueno, pero así es la vida. Espero que puedan asistir mis alumnos del 01 y del 15 de San Felipe, porque ayer no pudimos hacerlo, no tenía el audio. Ahora espero que resulte todo bien. A ver, mientras tanto, ¿por qué no, mientras ustedes anotan ahí la asistencia para ponerla después, anoten esa oración que está, pues, está ahí en la transparencia. Filiae agricolarum herbam capris dabant. Teresa Espinosa, yo le mandé todo lo que usted me pidió, lo recibió. Sí, profe, muchas gracias. Ya, qué bueno. Anoten filiae agricolarum herbam capris davant. Anotemos el léxico. Filia, filiae. Teresa, cuando se pone, por ejemplo, filia, coma, guión, ae, en el vocabulario siempre se pone en primer lugar el nominativo, en este caso filia, y luego el genitivo, pero abreviado. Como el genitivo de la primera declinación termina en AE, se pone un guión, ese guión indica que hay una raíz ahí, que es fili, y luego AE es la característica de la primera declinación, que el AE termina es el genitivo. Pero cuando se lee el vocabulario, se lee completo el genitivo. Hay que desarrollar la abreviatura. Filia, filiae, ¿ah? Significa hija. Agrícola, agricolae, campesino. Este es un nombre de género masculino. La mayoría de los nombres de la primera declinación son femeninos. Unos pocos, los que indican oficios de varón, son en general masculinos. Entonces, agrícola, agrícola, campesino, masculino. Herba, herbae, hierba, pasto. Capra, caprae, cabra. Capra, caprae, cabra. Y el verbo dare, que salió en la oración anterior, significa dar, dar. Volvamos a la oración. Filiae agricolarum herbam capris daban. Este verbo termina en nt, por lo tanto, está en un nominativo plural, ¿no es cierto? Nominativo plural. Bueno, además presenta un morfema temporal, dice, este ba, va, eso indica que el verbo está en pretérito imperfecto. Ese morfema va se mantuvo en español en los verbos de la primera conjugación. Amaba, jugaba, cantaba, igual que el latín. En los verbos de la segunda y tercera declinación, esa B que está puesta allí como parte del morfema temporal se pierde. Y por lo tanto, como la segunda y tercera terminan en esa E y lo de la cuarta en I se transforma en I. Entonces queda el pretérito imperfecto en IA. Por ejemplo, yo reía, yo leía. En cambio, yo amaba, yo cantaba. Entonces se mantiene el morfema temporal va, va, solamente en español, en los verbos de la primera conjugación. Se dedica daban. Bien, te recuerdan entonces que tenemos que buscar el sujeto.
Como el verbo está en plural, el sujeto tiene que estar, ¿en qué caso? ¿En qué caso está siempre el sujeto? De acuerdo a la pauta que hemos dado. El sujeto siempre está en caso nominativo. ¿De acuerdo? Nominativo. Y como hay dos nominativos, singular y plural, ¿cómo saber en qué caso tendría que estar aquí el sujeto? Depende del verbo. Por la concordancia, como el verbo está en plural, daban, entonces el sujeto tiene que estar en plural, el nominativo plural. Y de acuerdo a la pauta de la primera declinación, al modelo, al paradigma, ¿cómo termina el nominativo plural? Miren un poquito ahí su ficha que ustedes hicieron. AE. En AE. Entonces, ¿cuál será el sujeto? Filiae. Eso, filiae, claro, filiae. Pero es un sujeto complejo. Sujeto complejo quiere decir que hay un núcleo, filiae, y además tiene un determinante. Núcleo determinante constituye un sintagma nominal. Esto se llama sujeto complejo. Cuando el sujeto tiene dos núcleos, se llama sujeto compuesto. Pedro y Juan entraron a la sala. Pedro, Juan son dos núcleos, entonces es un sujeto compuesto. Pero cuando tiene un sujeto más un determinante, se llama sujeto complejo. Entonces, ¿cuál será el determinante de filiae? Obviamente, ¿qué es Agricolarum. Eso, agricolarum. Entonces, ahí segmentado. Entonces, el sujeto, entonces el verbo es dabant. Y el sujeto, entonces, es filiae, como ustedes me dijeron, agricolarum. Y el predicado, obviamente, el resto. Herbam, capris, dabant. Por lo tanto, tenemos que segmentar la estructura SP. Ahí tenemos, sujeto, predicado. Analicemos el sujeto. Entonces, vamos, como filiae agricolarum es un sintagma nominal, el determinante, el núcleo es filiae, como ustedes me dijeron. Entonces, ese filiae es en el caso que ya me lo acaban de decir, el nominativo plural. Y el determinante de filiae es agricolarum. Termina en arum, de acuerdo a la pauta de la primera declinación. ¿En qué caso estará la palabra agricolarum? Genitivo, En genitivo. plural, Plural. Eso, muy bien, genitivo plural. Ese es el caso. ¿Y la función? Complemento del ¿Nombre? nombre. Eso, es complemento de filiae. Como filiae es un nombre, se llama complemento del nombre. A veces las palabras son complemento del verbo y se llaman complemento del verbo y son el directo, el indirecto y el circunstancial. Pero este es complemento del nombre. Filiae agricolarum. Bien, analicemos el predicado. Entonces tenemos el verbo dabant. El verbo dare es un verbo transitivo. ¿Qué significa transitivo? Que su significado no está completo en sí. Necesita de un objeto o complemento para completar su significación. Entonces, ¿cuál será el complemento directo de dabant? ¿Cómo termina el complemento directo de acuerdo a la pauta de la primera declinación? El acusativo, ¿en qué termina? En is. No, el complemento directo. El será acusativo. hierba, Enam, ¿no es cierto? Enam en singular y as en plural. Entonces aquí termina, dice herbam. ¿Será ese el acusativo? Claro, ¿no es cierto? acusativo singular, complemento directo, Eso, muy bien. Entonces el caso es acusativo singular y la función es complemento directo. Entonces ahí tenemos tres, ya tenemos el complemento del directo, daban herbam. Y hay otra palabra que también es complemento del verbo daban, que es capris. Termina en is. ¿En qué caso tendría que estar, o en qué caso podría estar esta palabra? Porque termina en is, en la primera declinación. ¿Podría Ablativo ser? plural. Dativo plural. Claro, Ablativo plural. eso, muy bien. Podría ser ablativo plural o nominativo plural. Si fuera ablativo plural, sería un complemento circunstancial. Y en ese caso habría que traducirlo con la preposición en español con por mediante. Entonces diríamos, las hijas de los campesinos daban hierba con las cabras, daban hierbas por las cabras, daban hierbas mediante las cabras. Parece que no tiene sentido.
Entonces, si no fuera ablativo, entonces podría ser, el otro caso, Dativo, dativo, plural, dativo plural. Y en ese caso sería complemento indirecto. indirecto. Y en español se traduce con la preposición a o para. Entonces diríamos, las hijas, los campesinos, daban hierba a las cabras. Entonces, bien, por el contexto, o sea, traduciendo las palabras que ya hemos analizado, podemos discernir si capris está en dativo o si está en ablativo. Hay que traducir con las preposiciones que corresponden a cada caso. Si es ablativo, circunstancial, con, por, mediante. Si es dativo, indirecto, a o para. Entonces aquí el sentido nos dice que tiene que ser a. Entonces, anotamos entonces dativo plural, complemento indirecto. Bien. Señorita Kiara, ¿cómo podría ser la traducción? Ya yo la hice, pero no sé si está bien. Ya no importa, si se equivocan la corregimos, ni un problema. Ya. Puse las hijas del campesino daban hierba a las cabras. Claro. Pero campesino dijimos que estaba en genitivo singular o plural. Ay, me equivoqué, plural. Entonces diga, las hijas, De los campesinos. eso, las hijas de los campesinos daban hierba a las cabras. Se entiende que es pasto, ¿ah? No es otra sustancia, o una sustancia prohibida, que daban hierba a unas cabras. Daban pasto, ¿cierto? A unas cabras. Eso es. Entonces las hijas de los campesinos daban pasto a las cabras. Profesor, hay una parte que no entendí. Dígame nomás cuál. La parte del sujeto, filiae agricolarum, no entiendo por qué agricolarum también es parte del sujeto. Claro, porque a veces el sujeto tiene unos determinantes. A veces el sujeto va solito, ¿no es cierto? Es un sujeto simple, pero a veces complejo, lleva un determinante. Por ejemplo, podría llevar un adjetivo calificativo, un complemento del nombre, podría llevar una posición. Una posición, por ejemplo, digo, mi hermano Pedro está en clase. Sujeto, mi hermano Pedro. Sintagma nominal, mi hermano Pedro. El núcleo, hermano. Determinante, el posesivo mi, y Pedro es una aposición, es decir, es otro sustantivo yuxtapuesto al otro y que está especificando que se trata en este caso de Pedro y no de Juan ni de Diego. Entonces ven, el sujeto a veces va solo o a veces va acompañado con determinantes, que puede ser complemento el nombre, una aposición, o podría ser un posesivo, podría ser un demostrativo, por ejemplo, un artículo en español. En latín no, porque no hay artículo. Así que en este caso, eh, agricolarum es parte del sujeto porque está determinando a filiae. Es un sujeto complejo. Las hijas, digo, es complejo en el sentido, así se llama técnicamente, sujeto complejo, tiene núcleo más determinante. Cuando son dos núcleos, Pedro y Juan, entonces se llama sujeto compuesto. Sujeto complejo, entonces las hijas de los campesinos. Porque ese agricolarum determina filiae y no herbam. Porque si fuera herbam, diríamos, las hijas daban hierba de los campesinos a las cabras, a unas cabras. Daban hierba de los campesinos. Entonces el sentido dice que agricolarum no determina a herbam, sino que determina a filiae. Entonces parte del sujeto y no parte del complemento directo. Entonces el sentido nos hace distinguir de quién es complemento una palabra. Entonces las hijas de los campesinos daban hierba a las cabras. Bien, algunos problemitas de gramática. El complemento del nombre, que acaba de salir de aquí, de los campesinos, igual que en latín, eh, agricolarum, ¿cierto? Entonces, de los campesinos, es un complemento del nombre. ¿Cuáles son las preposiciones que lleva en español? En latín, el complemento del nombre va en genitivo, singular o plural, en este caso está en plural. Pero en español, el complemento del nombre lleva una preposición. Por eso algunas gramáticas también llaman a este complemento del nombre como complemento preposicional, porque va introducido por una preposición. Entonces, en español, en general, es la preposición de, ¿no? El árbol del campo, el libro de castellano, mi casa de campo, etc.
También podrían aparecer otras preposiciones, pero son pocos los casos. La preposición con, café con leche, té con azúcar, etc. Pan con mantequilla, pan con mantequilla. Entonces, ya va la preposición con. Pero normalmente es la preposición de. El morfema temporal va en español, daban pasto. Ese morfema indica que el verbo está en pretérito imperfecto. ¿Qué significa pretérito imperfecto? Tanto en latín como en español. Quiere decir que la acción del verbo no está terminada. No está terminada. Es una acción, como se llama, imperfectiva, no está terminada. Por ejemplo, si yo digo, anoche, cuando estudiaba, se cortó la luz. Anoche, cuando estudiaba, se cortó la luz. Alcancé a estudiar antes de que se cortara la luz. Alcancé a estudiar. No, quedó incompleto. Anoche cuando estudiaba. O sea, la acción no está terminada. Pero si yo digo, anoche estudié, la acción está finiquitada. Esa acción se llama acción perfectiva. Entonces, canté, jugué, estudié, se llama en español pretérito perfecto, porque la acción es perfectiva, está terminada. Antiguamente en la gramática se llamaba pretérito indefinido al pretérito perfecto. Yo jugué, yo canté. Y era una nomenclatura totalmente incoherente porque era todo lo contrario, no era indefinida, era todo lo contrario, era una acción definitiva. Y por lo tanto las gramáticas posteriores cambiaron la nomenclatura y reemplazaron pretérito indefinido por pretérito perfecto. Pretérito perfecto simple, yo comí. Pretérito perfecto compuesto, yo he comido. Y entonces todo otro verbo con el morfema va es un pretérito imperfecto, acción imperfectiva, acción no terminada. ¿Cómo se llama este carácter perfectivo o no perfectivo del verbo? Se llama aspecto verbal. El aspecto verbal es una característica del verbo que indica si la acción está terminada o no terminada. Si está terminada, pretérito perfecto. Si no está terminada, pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto. Acción perfectiva, acción imperfectiva. Entonces se llama, esa característica del verbo se llama aspecto verbal. Es un nombre técnico que te lo deben recordar. Es una de las grandes categorías del verbo. Tiene la voz, tiempo, modo, persona, número, aspecto, ¿cierto? Ahí también está eso, aspecto. Anotemos otra oración. Poetae victorias atletarum celebrant. Poetae victorias atletarum celebrant. ¿Qué opinan de esa oración? Vocabulario. Poeta, poetae, significa poeta. Victoria, me faltó la I. Victoria, victoriae. Victoria, victoriae. Atleta, esa T está escrita con TH en latín porque es una palabra de origen griego. En griego es... Atleta, Oye, no sean desubicados. El profe está hablando. Bueno, victoria, entonces decimos que falta ahí la I, ¿cierto? Victoria, victoria. Y atleta, atleta, esa palabra tiene una TH porque en griego había una Z. Una Z. Entonces la Z se transcribió en latín como TH. Atleta, eso se lee como una T. Atleta, atletae, atleta. Celebrare significa celebrar. Celebrar. Bien, vamos a tener entonces la oración.
Poetae victorias atletarum celebrant. Verbo celebrar. Celebrant. Termina en NT. NT. Por lo tanto, el verbo está en plural. Entonces, para buscar el sujeto, tenemos que buscar una palabra que esté en qué caso. Si es sujeto. ¿Qué caso? ¿En plural? En genitivo, ¿cierto? Perdón, en nominativo. En nominativo. El sujeto está siempre en nominativo. Hay dos nominativos, singular y plural. Aquí el sujeto tiene que buscarlo en nominativo plural porque el verbo está en plural. Celebran. ¿Y cómo termina el nominativo plural? Igual que la base anterior, Ae, en AE. Por lo tanto, ¿cuál será el sujeto? poetae. Eso. Claro, poetae. Poetae. Ahora, ¿cómo saber si victorias es parte del sujeto? Como delante, agricolarum. Si fuera parte del sujeto, sería un complemento del nombre y tendría que estar en genitivo. Y el genitivo termina en ae también y en arum, en plural. Pero aquí termina en as. ¿Podría ser genitivo si la palabra termina en as? No. El complemento debería ser el verbo, ¿cierto? Eso. Claro, muy bien. Este sería un complemento del verbo. Entonces, victorias no puede ser parte del sujeto. Entonces, parte del predicado. Entonces, poeta eva solito, es un sujeto simple. Entonces, marquemos el verbo, que celebran. Entonces, el sujeto es poetae. Y el predicado, victorias atletarum celebran. Y dividimos en ahí, sujeto predicado. Poetae, victorias atletarum celebran. Entonces, analicemos el sujeto. ¿En qué caso está poetae? En nominativo plural. Eso, muy bien. El nominativo plural. Perfecto. Nominativo plural. Poetae celebrant. El verbo celebrare también es verbo transitivo. Por lo tanto, requiere de un complemento directo para completar su significación. Y el complemento directo en el latín va en caso acusativo. ¿Cuál sería el complemento directo? ¿Victorias? Victorias. Eso. Bien. Entonces, acusativo plural, complemento directo. Poetae celebran victorias. Y atletarum termina en arum. ¿En qué caso estará? En genitivo plural. Eso, genitivo plural. Se trata de un complemento del nombre. nombre. ¿De qué nombre es complemento atletarum? Del nombre victorias, ¿cierto? Victorias. Es un determinante de victorias. Entonces ponemos genitivo plural, complemento del nombre. A ver, Génesis, podría traducir. Poetae. Génesis está. Sí. Ya. Traduzcamos con toda tranquilidad nomás, sin ningún susto, nada. Traduzcamos. Poetae. Recuerden que en español hay que poner el artículo, porque en latín no hay. El poeta. No, pero en plural, nominativo plural. ¿De qué dice abajo? NPL, nominativo plural. El plural de él. ¿Cuál es? Ellos. ¿Ah? ¿Me escucho? Sí. Plural de él. Los poetas. Eso, los poetas, bien. Verbo, Celebran. celebran. ¿Qué celebran, dice uno? Comentario directo. Puede ser la victoria del atleta. Sí, las victorias, pero dice genitivo plural. De los atletas. De los atletas. Muy bien. Los poetas celebran las victorias de los atletas. Yo sé que victoria es complemento directo porque está en acusativo, ¿no es cierto? ¿Cómo sabríamos en español que las victorias es complemento directo? ¿Cómo podríamos demostrar en español que las victorias es complemento directo?
porque, recuerda, se puede reemplazar lo que uno estima que es directo por los pronombres átonos de tercera persona, lo, los, la, las. Aquí como Victoria es femenino, digo la, y como es plural, las. Entonces lo reemplazo por las. Entonces, ¿qué diría? Los poetas las celebran. ¿Qué las celebra? La victoria de los atletas. Entonces las reemplaza a victoria. Los poetas las celebran. Entonces, en español, seguro que es complemento directo. Complemento directo. Dejemos una oración de tarea. Poeta convivis fabulas requitat. Poeta convivis fabulas requitat. Poeta convivis fabulas requitat. Vocabulario. Tenemos, bueno, poeta ya lo habíamos visto. Ya. Conviva, convivae, significa convidado. Convidado. Fábula, fábulae, significa historia. Fábula. Y el verbo requitare, contar. Requitare, contar. A ver, usted dígame, habíamos dejado también una tarea que no hemos tal vez visto, revisado, una tarea cuando esos días cuando tuvimos problemas con este sistema. ¿Se acuerdan cuál era la oración que había quedado pendiente? Profe, la que nos mandó de tarea es la que Sí. revisamos primero, la de Filiae. A ver si la encuentro por aquí. ¿Qué habrá pasado aquí? Me fui muy, a ver, ¿La pasó, profe? vamos a buscarla así. Me pasé aquí, pero nunca me he pasado una luz roja manejando todavía. Y cuando di mi examen para renovar, me dieron por 7 años. O sea, no cometí 0 error. Y aquí con el computador no hay caso. A ver, un segundito. Tengan paciencia. Esa la habíamos revisado también. ¿Esa fue de la última? Esa no la habíamos visto, parece. No, esa sí la vimos, profe. ¿También? Sí. ¿Cuál sería la que no vimos entonces? La que usted dejó de tarea la otra semana era la de Filia Agricolarum, la que viene de esa. Y Esa. la revisamos Ya, primero. revisémosla. Filiae agricolarum herbam capris davant. Ah, pero la acabamos de ver. Sí, ya la repasamos toda. La vimos recién, sí. No me parece que hemos visto todo. Bueno, ¿alguna consulta? Díganme ustedes, ¿alguna duda que tengan? Nosotros cuando hagamos el primer trabajo evaluado, que va a ser el día, dijimos, el 19 de octubre, el día lunes para un grupo y el 20 de octubre, martes para otro, yo le voy a entregar una oración así de primera declinación, como estas, para que ustedes en grupo la puedan analizar, dividir sujeto predicado, los casos, las funciones, ¿no es cierto? Y luego la traducción y algunas preguntitas de gramática también relacionadas con la oración y que hayamos visto en clase. O sea, será como de 3 partes ese trabajito. Yo se lo voy a entregar en la mañana, tipo 8 de la mañana, y voy a darles plazo hasta las 6 de la tarde. Bueno, si alguien termina antes, lo manda antes nomás, ¿no es cierto? Yo lo hago por correo electrónico porque es mucho más sencillo. Nos gusta esto de este sistema que yo le doy un tiempo y si usted se demora más ese tiempo, se borra, ¿no es cierto?
la prueba, se elimina, no, que tengan tiempo para el trabajo, para que mete todo el día, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Obviamente los alumnos lo entregan siempre más temprano, pero durante todo el día, para que se tomen el tiempo, y en grupo, no más de 4, ustedes hagan un análisis, una traducción, y luego unas preguntas de gramática. Y ahí tendríamos la primera nota. Después haríamos lo mismo el 23 de noviembre y 24 de noviembre con la segunda declinación, y finalmente el 14 de diciembre y el 15 de diciembre con la tercera declinación. Nosotros por esta emergencia que tenemos, hemos eliminado la cuarta y la quinta declinación, hemos eliminado el adjetivo, los pronombres. Por lo tanto, vamos a centrarnos únicamente a los sustantivos, y de primera, segunda y tercera declinación. O sea, hemos simplificado bastante el programa, y que sea más que prueba, que sea un trabajo grupal, que se ayuden entre todos ustedes, y siempre se ayudan, los grupos son como interdisciplinarios, porque se me doy cuenta que a veces, digo, no más de 4 y siempre se consultan los grupos, se notan inmediatamente, pero bueno, no importa eso. Entonces es bastante fácil dar con lo que se pide y obtener una calificación buena. Estamos en emergencia, así que no puedo hacerles prueba individual porque tendría que inventarles 6 oraciones a cada uno y son como no sé cuánto, entonces no tendría ya capacidad para encontrar, porque estas oraciones no son inventadas, son todas buscadas por ahí en autores. Entonces tendría que ser así, ¿cierto? Pero es relativamente sencillo, para que no se vayan, no se asusten, no se preocupen demasiado, pero sí es conveniente que asistan a estas sesiones. Yo sé que por el problema de computadora alguno a lo mejor ya desistió, a lo mejor dice, a lo mejor va a estar mal otra vez, bueno, pero me arreglaron el problemita, que era nada más, como les decía, era muy fácil, era simplemente instalar de nuevo el Zoom. Así es. Bueno, y las disculpas correspondientes por los problemas que hubo en las semanas pasadas. No se preocupe, profe. Ya pasará. Ya, Lamentablemente no estamos en clase en una aula porque es distinto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, estamos en un tiempo especial. Bien, pues eso es la oración de tarea, para que ustedes la hagan y así iremos avanzando. Yo creo que en 2 sesiones más vamos a hacer con primera declinación y después vamos a empezar ya con la segunda, con la segunda declinación. Eso quiere decir que va a estar mezclada, palabra de primera y segunda. Y después cuando veamos la tercera, va a estar mezclada, primera, segunda y tercera, porque es imposible buscar oraciones solamente con tercera declinación, solamente con segunda, no, siempre se van mezclando. Bien, lo dejo entonces en libertad, voy a colocar la asistencia y será hasta la próxima sesión. Profe, yo tengo una duda. Ya, pregunte. Profe, usted dice que cuando termina el verbo en NT significa que era plural. Tercera persona plural. Daban, por ejemplo, en este Siempre caso. es así. Sí, siempre es así. NT plural. Y cuando termina en T solamente, por ejemplo, dapat es tercera singular. Ya. Y en el español, Gracias, por ejemplo, el caso de NT, se pierde la T y nos quedó plural en N. Jugaban, cantaban, ¿cierto? En cambio, cuando es tercera persona singular, solamente en T, se pierde la T y quedó en español daba, jugaba, etc. Ya, muchas gracias, profe. Por nada. Bien, que estén bien entonces. Una explicación, yo la vez pasada, no sé si fue con usted o no, se me olvidó guardar el chat y me quedé sin la asistencia, pero no me hago problema, los pongo a todos presentes y se acaba el problema. Ya, que estén bien. Ya, profe, muchas gracias, que esté bien. Hasta luego. Que estén Chao, bien. profe. Profesor, Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe, profe. que tenga una buena tarde. Gracias. Chao, igual. profe, que esté bien. Gracias. Gracias igualmente, que estén muy bien.